Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos desde Oro 21, en el programa Bien Público, intentando lo que nos propuso el cardenal Jorge Bergoglio y Papa Francisco, difundir lo bueno, lo bello y lo verdadero. En esta edición de Bien Público vamos a hablar de un tema delicado que nos rodea, impacta en la sociedad, el tema del alcoholismo, los familiares, la contención, y para eso tenemos un especialista de una larga experiencia y trayectoria. Me refiero a Mauricio Riva. Bienvenido, Mauricio. Gracias Carlos por la invitación. Mauricio es un consultor, director ejecutivo de una asociación llamada Al-Anon, como los alcohólicos anónimos, y ahora nos va a contar de este tema. Muchas gracias. Existe una fundación internacional, una asociación civil sin fines de lucro, dedicada en forma exclusiva a los padecimientos de aquellos hombres y mujeres que padecen temas vinculados a esta adicción delicada, el alcoholismo. Aprovechamos tu presencia aquí en el estudio de Oro 21, Mauricio. Gracias. Contanos, ¿cómo está la situación? Porque a veces no tenemos una conciencia clara de la magnitud del tema. Sí, gracias por este espacio, Carlos. La verdad que para nosotros es muy importante desde lo que genera la toma de conciencia. Al-Anon es una asociación civil sin fines de lucro que en el año 51 en Estados Unidos nace de aquellas esposas cuyos maridos iban a Alcohólicos Anónimos, y las esposas se daban cuenta que ellas también tenían problemas, que no era solamente el alcohólico el que tenía el problema, sino que a ellas también les afectaba. Conductas, eran ellas las que mentían, las que encubrían al alcohólico. Y bueno, a partir de esto, en el 51 empieza en Estados Unidos esta organización, y en el 66, en 1966, nace en Argentina. Al-Anon tiene en la Argentina más de 250 grupos, estamos en más de 130 países, la parte central está en Estados Unidos, pero lo que brinda es un mensaje de esperanza, esperanza para aquel familiar o amigo que conozca a un bebedor con problemas. Y esto es igual en todo el mundo, ¿no? En estos 130 países en los que estamos, se apunta a la toma de conciencia, que cuando hay un alcohólico, no es el único esta persona la que sufre, ¿no? Como que todo su entorno familiar o sus conocidos también están notoriamente afectados, ¿no? Voy a pedir a Mariana y nuestro director que pongan las mejores direcciones en pantalla para que las personas que nos ven, ¿cómo no?, en todos los sitios donde llegamos con Oro 21, en España, en las Américas, puedan contactarse. Vamos a destacar que esta es una asociación que da un servicio gratuito, que las personas que necesitan, sin diferencia de credo, sexo, lenguaje, nación, pueden recurrir. Yo, al escucharte, Mauricio, veo un mensaje serio, dramático, doloroso, de hombres y mujeres derrotados, aquello que empezó como una copita, un momento grato en la camaradería, luego fue tomando una temperatura enorme, esto que se llama en España el botellón, estas concentraciones de jóvenes para beber en botella, casualmente. La previa en las casas, donde los chicos jóvenes salen ya alcoholizados o preparados, húmedos, digamos. Y la presencia del alcohol en mujeres en cantidades riesgosas, ¿no? Por supuesto. Hígado, cerebro,
cuerpos. Sí, de hecho son las áreas afectadas, ¿no? Las mujeres hoy en día están tomando en similares cantidades o mayores que los hombres. Y la edad de inicio es preocupante también. Y es justamente, siempre hablamos a veces también en los grupos o cuando se dan charlas abiertas al público, donde hay gente hay un alcohólico que cuenta su testimonio, un familiar o un amigo que cuenta también su testimonio, y siempre hay algún profesional que trabaja con Al-Anon y con Alcohólicos Anónimos, con la organización con la que colaboramos, y generalmente se habla de un iceberg, ¿no? Donde el alcohólico es el que emerge y todo lo latente es la familia. Entonces muchas veces estas previas son hasta avaladas por la familia. Las ausencias a los trabajos, por ejemplo, uno cuando llama y dice no, se siente mal, y es porque está con una resaca tremenda. Se olvidan. Exacto. La situación es muy delicada porque efectivamente el alcoholismo es como un emergente de una conflictividad familiar, social, metas altas, ser un triunfador, hay lugar para el número 1, no hay lugar para el 2, 3 o 4, y esta idea de que tiene un efecto desinhibitorio, y como vos sabés bien, Mauricio, el alcohol tiene un efecto anestésico, entonces hay una cantidad de cosas, hay un tango clásico que dice que bebo para olvidar, ahí están las historias de los hombres en los bares, para ahogar las penas. Pero las penas flotan muchas veces. Sí. Y esto que se toma de un modo ligero, y que aunque haya carteles en todo el mundo que digan que antes de los 18 años está prohibida la venta de alcohol, hay toda una logística de delivery, de venta, de especialización logística para que desde los 11, 12, 13 años se empiece a beber. Exacto. Detrás de este comentario penoso hay un mensaje de ilusión que vamos a compartir. Yo he tenido en un mundo cercano mío amigos que han pasado por Alcohólicos Anónimos, que trabajan aquí, visitantes de lengua inglesa, español, en toda la región, y la verdad han recuperado la sobriedad. Y la sobriedad se recupera desde la empatía, el compañerismo, la autoayuda. Esta cosa sorprendente, que aparezca una hermandad de desconocidos interesados en nuestra vida. Por supuesto. Y justamente, así como Alcohólicos Anónimos crean los 12 pasos de recuperación lo mismo pasa con los familiares, con los grupos de Al-Anon, que toman los 12 pasos para su recuperación personal. Y aquí encuentran, yo siempre digo, ¿no?, el desafío de toda persona para acercarse a un grupo, así como lo es para un alcohólico acercarse y reconocer la derrota, esto de muchas personas que llegan a los grupos se encuentran que se sienten identificadas, ven que muchos desconocidos están compartiendo lo que a ellos les pasan, sus dolores, sus miedos, sus vergüenzas, cosas que no hablan. Entonces, el tener un espacio para hablar, un espacio para poner en palabras, es un avance enorme. Y estos desconocidos muchas veces pasan a ser como más íntimos que amigos cercanos o que familiares, que a veces no tienen una visión objetiva de lo que pueden hacer. Como angelitos providenciales sobre la vida. Mientras te escuchaba, Mauricio, venía a mi memoria una entrevista que tuve el honor de hacerle al doctor Javier Pueyrredón de la Junta Directiva de Alcohólicos Anónimos, un médico que ha consagrado mucho de su saber a este tema. Y claro, la sorpresa que produce que haya alguien que llame por teléfono y le pregunte a este asistente al grupo cómo ha estado el día. Y en estos 12 pasos terapéuticos, recuerdo uno que es muy conocido, solo por hoy. Porque en realidad la dimensión de
de hombres y mujeres frente al alcohol es muy grande. Y esto de ponerlo en escala humana, es decir, bueno, va 1 hora, 2 horas, 6. Si logro que pasen 24, he logrado muchísimo, muchísimo. Y si de las 24 no fueron 24, fueron 16, también he tenido un triunfo. Es pasar de la derrota al triunfo. Y de la mano de alguien que me llama por teléfono a mi casa y a quien he visto una sola vez, pero que quiere tener amor, misericordia, compañía, compartir el pan conmigo, con mi dolor, con mi soledad. Esta justamente, ¿no? Esta hermandad que se genera entre desconocidos trae esto. Los Alcohólicos Anónimos, como por supuesto también Al-Anon, trabajan con padrinos, esta figura que llama, que ayuda en este proceso de recuperación, porque el familiar tiene también esta visión de, no, el que tiene el problema es el alcohólico, el que bebe, y nosotros creemos que esto es una enfermedad familiar. Al-Anon lo que pretende es, a través de estos extraños que hablábamos, ¿no? que terminan siendo tan conocidos, que uno se ve reflejado en estas historias de dolor, en estas historias hasta de supervivencia muchas veces. Estos extraños terminan siendo una red muy importante para empezar a entender, y por eso hablaba de la toma de conciencia, cómo uno está con todo esto, ¿no? O sea, el familiar niega, el familiar dice, no, yo no tengo el problema, pero es el familiar el que muchas veces está satelitando alrededor, ese es el familiar el que tiene esos secretos, de esto no se habla en el tema familiar, ¿no? Como, no, él toma, pero de esto no hablamos. Y muchas veces esos secretos terminan esclavizando a uno, ¿no? Sigue siendo el amor el que cura, ¿no? Y este no es un comentario romántico, sino un regreso a una buena entendida comunión y ecología emocional, donde las personas necesitan y claman de distintos lugares por ser oídos, escuchados, queridos, atendidos. Y bueno, felizmente hay asociaciones como las de ustedes que hacen esta tarea en 130 países y hay un lugar, no todo está perdido, digamos. Sí, ese justamente es como el lema que tenemos en lo que es, digamos, la difusión, ¿no? Hoy tenés un lugar, porque muchas veces uno siente que no tiene un lugar. Te cuento una breve anécdota. En el stand de la Feria del Libro que hemos tenido presencia, se han acercado muchos profesionales y decían, y mismo también personas de empresas que tienen casos de alcoholismo y se acercaban diciendo, ustedes pueden acercarse a dar una charla, por ejemplo, o yo, profesional de la salud, tengo pacientes, ¿puedo derivarlos? Como que creo que toda la sociedad tiene que entender que en este tema todos tienen un lugar, ¿no? Y cada uno desde el rol que le corresponde. Creo que ese es el mensaje también. ¿Será posible una vida en abundancia sin química? ¿Qué pregunta? Cuando digo sin química, digo sin nicotina, sin cocaína, sin alcohol. ¿Será posible andar sin prótesis? ¿Podremos encontrar en el hombre interior la luz, la verdad, el camino que nos lleve a poder transitar el mundo en plenitud? Porque en realidad estamos hablando de eso. Pareciera ser que si no es con ingredientes procesados en un laboratorio, parece ser que hay esta juvencia, la vida, la alegría. Y gracias por lo que hacen. Vamos a poner en la pantalla la web de Argentina, Estados Unidos, para que... Ahí en Estados Unidos está en esta web. En España también. Por supuesto, en la web de Estados Unidos puntualmente, el sitio tiene la parte internacional, que están todos los países donde estamos también con presencia de Al-Anon. Sí, nosotros
pretendemos ser un canal de comunicación y de ayuda, en acercar como un puente virtual la televisión, donde hay tantas personas que tienen contacto a veces con el exterior a través de estas pantallas, donde nos están viendo, ¿no? Ustedes tienen material para ilustrar, tienen material de educación para la salud, de información. Material de información, exacto, sí. Nosotros, de hecho, los propios libros que tiene Al-Anon es escrito por miembros de la asociación, donde hablan de estos sentimientos que tienen. Mismo también nos dirigimos a profesionales, a la comunidad de profesionales de la salud, hasta abogados. ¿Desde qué lugar cada uno puede hacer algo por la problemática del alcoholismo vinculada al familiar, ¿no? Eso sí, por supuesto, y de hecho pueden acercarse a nuestra oficina de servicios generales, la oficina central, como para ver el material que tenemos disponible y demás. Y en la página web también hay algo de información. Y ofrecemos Orbe 21 en nuestro espacio bien público para aquellos televidentes, bibliotecas, universidades, grupos profesionales, religiosos, que quieran esta información y gustosamente se comunican con nosotros y solemos llegar gratuitamente a cualquier sitio donde lo soliciten, porque a ver si ayudamos a poner un poquito de luz, un poquito de refresco, claro, de elementos que ayuden a saciar esa sed, ¿no? La sed existencial, la sed de lo difícil que es vivir hoy. Yo entiendo a los jóvenes también, metas tan altas, presiones, hay que ser inteligente, bello, rico, famoso, y todo eso antes de los 35 años, y a veces no se puede, y lo aspiracional se enfrenta de un modo muy abrupto y se buscan las soluciones que se pueden. Este no pretende ser un programa crítico, estas charlas que estamos teniendo, sino al revés, iluminador, sí. De saber que esto es un tema peligroso, que tras esta inocencia hay un camino del que es difícil volver, porque se dependen de sustancias para transitar, y yo creo que objetivamente hombres y mujeres buscan la felicidad, buscan estar bien. Y muchas veces, sin darse cuenta, tal vez, la familia puede hacer algunos cambios de actitudes. Siempre decimos en la jerga, digamos, que es el familiar el primero que pone almohadones para que no duela la caída, ¿no? Y a veces es necesario correr ese almohadón, cada uno sabrá qué situación, para que la otra persona tome conciencia. En los grupos, el familiar o el amigo de un enfermo alcohólico aprende a modificar sus propias actitudes, ¿no? Muchas veces que piensa que van a ser equivocadas, pero a veces ayudan, por supuesto que esto no es impulsivo, ¿no? Pero ayudan a que el otro tome conciencia. Y al tomar conciencia también se busca un camino de plenitud desde ese lugar, ¿no? Siempre se habla de la sobriedad, como en la parte de los alcohólicos, por supuesto, pero el familiar también tiene que lograr esa sobriedad de dejar de controlar, esa sobriedad de dejar de tapar, de encubrir, ¿no? De girar, de satelitar alrededor de... Pensaba en una escena bíblica de Jesús de Nazaret y un postrado. Y en todos los casos, Cristo le decía lo mismo, si quería ser sano. Porque llamativamente la dependencia, la postración, tiene su estatus. ¿Cómo estatus? Un mendigo, un tullido. Sí, porque era el más famoso, porque no trabajaba, porque, en fin. Cosas negativas que son vividas como positivas. Cuando Cristo le propone ser sano, le estaba proponiendo abandonar un estatus. Las familias tienen también caracterizada a la oveja negra. ¿Qué vas a hacer? Está perdido, no se puede hacer nada. Y son muchas en la familia los grandes
cómplices con los que intentan dejar de fumar, dejar de comer en exceso, beber en exceso, y se arma un círculo vicioso fantástico, porque el día que se sale de ser un tullido a un anónimo caminante, bueno, se produce un replanteo de todos los que nos rodean, ¿no? Por supuesto. De hecho, todo el sistema familiar se ve afectado. Claro. Curioso, ¿no? Porque ¿usted qué querría? No, que no beba más, porque imagínese, lo perdió todo. Pero cuando llegan los momentos, ahí aparece la condición humana jugando en contra. Qué raro, saboteando una situación positiva, ¿no? Y justamente, qué interesante esto que estás diciendo, Carlos, porque justamente esa es la problemática del familiar, que está acostumbrado en una zona conocida a controlar todo. Claro. De tanto descontrol, el familiar asume un control extremo. Y cuando la otra parte que inicia su camino de recuperación, idealmente, quiere empezar a recuperar, quiere empezar a recuperar roles, tomar decisiones, muchas veces es el familiar el que no confía. Y elige un jugo, una gaseosa, claro, un refresco. Exacto. Y aparte de actitudes, por supuesto, a veces, bueno, muchas familias deciden si ponen o no alcohol en la cena. Claro. Depende, ¿no? Gracias por lo que hacen. Deseamos toda la prosperidad en este emprendimiento tan noble de ayudar a anónimos que tienen derecho a un nombre, a una dignidad, a una hidalguía, a andar por la vida sobriamente. Gracias, gracias a ustedes. Querés a tu gente, esta es tu casa. Muchas gracias. A ustedes por acompañarnos. Será hasta la próxima presentación de Bien Público aquí en Orbe 21 y me despido con aquello que nos enseñó Jesús de Nazaret. Mauricio, como quieren que sean los hombres con ustedes, sean ustedes también con ellos. Muchas gracias. Muchas gracias.